Se lo dijimos al comienzo del noticiero, bueno, es momento porque estamos a pocas horas de analizar todo este proceso eleccionario de Brasil. De hecho, esta noche por la Red Globo hay un debate entre los dos principales candidatos. El último a la debate, va a estar presidencia, interesante, claro. ¿no? Entre los dos candidatos, no los dos principales. Ahora sí, ahora sí. Mauricio Raufetti, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, llegó la hora de hablar de Brasil porque se nos vienen, ahora sí, y hay datos. se nos viene la definición. ¿Y se trajo la calculadora usted? ¿Tiene cantidad de números ahí? Tengo algunos papeles con algunos números anotados. Bueno, ¿Qué dicen las encuestas? ¿qué dicen? Bueno, vamos a contarle un poco a los televidentes en casa qué es lo que va a pasar, qué es lo que creemos que va a pasar este fin de semana, el domingo, cuando Jair Bolsonaro, el presidente en ejercicio, se mida con Luis Ignacio Lula da Silva, 2 veces presidente entre el año 2003 y 2011, para definir quién va a gobernar Brasil a partir del próximo 1 de enero. Le voy a pedir a los compañeros de control que pongan en pantalla el primer gráfico que tenemos preparado. Como decimos siempre, ¿no? Son los insumos que manejamos para poder analizar una elección tan reñida, además, como esta en Brasil. Ahí lo que se ve es la intención de voto. Les voy a pedir que lo dejen un poquitito más el gráfico. Lo que veíamos era la intención de voto medida por Datafolha, que es, si se quiere, la encuesta más amplia que se hace en Brasil. Nos quedamos con el gráfico en pantalla. Yo quiero que vean ese 49 a 44%, que es el resultado que Datafolha le atribuye a la votación del próximo domingo. Y les voy a pedir ahora que pongan el siguiente gráfico que tenemos preparado y que es, si se quiere, más importante aún. Ahí van a ver en la línea roja de arriba 53% para Lula y 47% para Jair Bolsonaro. Y van a ver que dice votos válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese gráfico que tenemos ahora en pantalla vemos lo que va a contabilizar la autoridad electoral brasileña, es decir, todos los votos, menos los votos anulados, menos los votos en blanco. Entonces, el resultado que Datafolha entiende en el universo en el cual realizó este estudio que puede ocurrir el domingo es este, 53 a 47. ¿Y por qué quiero que lo tengamos en mente? Porque traje algunos otros números para comentar mientras seguimos viendo este gráfico. Hubo tantas encuestas, Leo, Gaby, yo traje 6 o 7, pero hubo muchísimas encuestas desde el lunes para poder explicar qué es lo que va a pasar en Brasil. La encuesta IPEC, 54 a 46 a favor de Lula. La encuesta Atlas Intel, 53-47 a favor de Lula. La encuesta Genial Quest, 53-47 a favor de Lula el miércoles. Poder Data, que es otra encuesta que metodológicamente es muy interesante, 53-47. Y así puedo seguir, pero como ustedes ven, se repite el 53-47. 53 para Lula, 47 para Bolsonaro. Eso es lo que tenemos. Es un margen de error que están manejando promedialmente. 2 puntos. 2 puntos más, es bajo. 2 puntos menos. 2 puntos más, 2 puntos menos. Es decir que estos números implican que el margen de error no alcanza, pero los aproxima. Recordemos que en la primera vuelta, que tuvo lugar a principios de octubre, nosotros veníamos con una cifra que terminó siendo distinta. Ahí tenemos algunas imágenes de la campaña, algunas imágenes de los spots publicitarios, algunas imágenes que recuerdan a Lula en sus orígenes. Las encuestas le erraron, sobre todo en el caso de Bolsonaro. ¿Por qué le erraron tanto? Lo explicamos en el noticiero en su momento. Hubo una abstención altísima, 32 millones de votos. Ahí veíamos a Lula paseándose por el mundo durante su gobierno y ahí vemos a Bolsonaro haciendo campaña durante estas últimas semanas, ¿no? En esos actos que acostumbra hacer, por ejemplo, con algunos de sus seguidores en moto. Decíamos, las encuestas para la primera vuelta le erraron por bastante en el caso de Bolsonaro. Ahora, si bien no han cambiado tanto la metodología, hay que tener en cuenta que es unánime entre las encuestadoras, prácticamente unánime, la diferencia porcentual que tienen. Esto puede cambiar, me estoy preguntando yo a mí mismo, pero puede cambiar y eventualmente puede cambiar, porque con 32 millones de personas que no votaron en la primera vuelta, sabiendo que buena parte de quienes no votaron son seguidores de Lula, puede cambiar, incluso aumentar el porcentaje de Lula. Te interrumpo, ¿eso está medido o es una especulación? No, está medido. Está medido y está medido hace mucho tiempo. La gente que menos vota en Brasil es gente de nivel socioeconómico bajo y que vive en zonas de alta vulnerabilidad
con escasa capacidad de transportarse en algunos casos, de llegar a los circuitos de votación. Fíjense de lo que estamos hablando. Hablamos de otra dimensión de país y de otra realidad distinta a la que de repente vivimos en nuestro país cuando tenemos elecciones, que de repente nosotros los periodistas hacemos una nota interesante con alguien que va a votar a caballo y hace 10 kilómetros para ir a votar. Como una excepción. En Brasil, claro, en Brasil de repente eso pasa bastante más y conociendo algunas zonas del nordeste, por ejemplo, que es pobrísimo, es algo que efectivamente se puede dar. Entonces, todos esos factores pueden incidir tanto a favor como en contra de Luis Ignacio Lula da Silva y a favor y en contra de Jair Bolsonaro. Así que todavía no se puede descartar tampoco una victoria de Bolsonaro, digamos, más allá de las encuestas que son clarísimas para favorecer a Lula. No lo podemos descartar porque las elecciones muestran que puede haber sorpresas. De todas maneras, Leo, la verdad es que Lula no se ha movido demasiado de la intención de voto que han venido midiendo y Bolsonaro en los últimos días cayó un puntito. Claro. Venía subiendo, venía escalando y cayó un poco. La razón por la cual cayó es difícil saberla, pero hubo un acontecimiento que lo mencionamos el otro día rápidamente, hoy lo comentaba con los compañeros Justos y Pecadores en la radio, incluso me equivocaba en el nombre del diputado Roberto Jefferson, un ex diputado aliado de Bolsonaro que fue apresado porque insultó a una jueza, violó las condiciones de su prisión domiciliaria, lo llevaron preso. Cuando lo fueron a buscar recibió a la policía a tiros. Esto golpeó duramente a Bolsonaro porque es un aliado importante, alguien que lo apoyó bastante durante su gestión. Y bueno, en definitiva, ese y algunos otros elementos de los últimos días pueden explicar ese puntito de diferencia. Claro. Quiero decir con esto que la tendencia que venía ganando, ese momento que venía ganando Bolsonaro, de repente encontró un techo. Mauricio, hoy la BBC, a través de una crónica, hace una denuncia en la que dice que los pastores evangélicos están infundiendo el miedo, el terror en la población desde sus altares, diciendo que deberían de votar a un candidato que no vaya a cerrar, y lo dan como una afirmación universal, que no vaya a cerrar todas las iglesias. ¿Esto podría llegar a incidir? Dentro de los votantes de Bolsonaro, y en los últimos tiempos, en las últimas elecciones en Brasil, los evangélicos han ganado muchísimo peso, muchísimo terreno. De hecho, hay una bancada evangélica en el Congreso. Digan lo que digan, los factores que están en juego en esta elección no solamente van por lo religioso. Sí es un factor en Brasil. Es un país donde la religión tiene un peso mucho mayor que en nuestra sociedad, por ejemplo. Y los evangélicos en particular son extremadamente militantes y militantes por Bolsonaro. Pero hay otros factores que son muy importantes. La economía principalmente, que ha mejorado en las últimas semanas y en el último par de meses, pero que igual tiene a muchos brasileños marginados del sistema, digamos, de trabajo formal. Lo decíamos la otra vez, la última investigación seria que hay en términos de seguridad alimentaria en Brasil, que es hecha por la red más importante de investigadores universitarios, dice que hay más de 30 millones de personas que no satisfacen sus necesidades básicas. La inflación ha cedido, pero sigue alta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La economía es muy importante y un cambio en ese sentido puede llevar a los votantes hacia el lado de Luis Ignacio Lula da Silva. Por otro lado, Bolsonaro encarna un país que él ha definido, si se quiere, mucho más que Lula durante estos debates, durante estos encuentros que han tenido. Lula apeló a la recordación, en cambio Bolsonaro apelaba a las definiciones por la vía de lo religioso, señalando que está en contra del aborto, en contra de la legalización de las drogas, a favor de continuar el proceso de privatización de algunas entidades públicas. Ahí está la principal diferencia de concepción. Claro. Luis Ignacio Lula da Silva, que es un líder histórico de la izquierda brasileña, considera que el Estado debe estar más presente que lo que considera Jair Bolsonaro, que es un líder de derecha que se instaló en 2018 en el poder precisamente como reacción a la corrupción durante el gobierno del PT. Entonces, están en juego dos visiones de país y están en juego de una forma que ha terminado polarizando bastante al electorado brasileño. Veremos cuál es el resultado final y veremos también qué pasa con el próximo presidente, si logra surcir en esas diferencias para que, en definitiva, el país más poblado de América Latina supere esta etapa de polarización. Parece muy, muy difícil, visto justamente las diferencias y lo que esta campaña, ahí vemos nuevamente imágenes de aquellos debates, lo que esta campaña ha dividido y ahondado esa brecha entre
los brasileños. Mauricio, brevemente, ¿es lo mismo para Uruguay pensando en el Mercosur que gane Lula o Bolsonaro? Claramente no. Claramente no. Tenemos los antecedentes del gobierno de Lula en materia de Mercosur, mucho más volcado a un trabajo en bloque, a negociaciones en bloque. Nosotros, en este caso, con el gobierno de Bolsonaro, tuvimos la ventana de oportunidad de lanzar negociaciones con China. Algo que, evidentemente, puede llegar a cambiar si gana Lula. Pero también hay que decirlo, Lula va a tener muchísimos más problemas internos que solucionar si llega al gobierno y muchísimas promesas que cumplir si a partir del domingo se convierte en el presidente electo de Brasil para un tercer mandato en su caso. Cierro con esto brevemente. ¿Cuán garantista es el sistema electoral brasileño? Es un modelo, es un sistema modelo. Yo sé que tu pregunta viene porque Bolsonaro lo ha criticado e incluso ha lanzado dudas sobre... La verdad que es un sistema que ha sido elogiado internacionalmente muy rápido. Eso es muy importante saberlo. Incluso no va a haber encuestas de boca a boca de urna, porque es tan rápido el sistema de contabilización electrónico que las encuestadoras no encuentran razón para hacer el boca de urna los días de las elecciones. Esto es una novedad de este proceso electoral de este año. Fíjate vos, es un sistema realmente muy elogiado en todo el mundo. Gracias, Mauricio. Nos vemos el lunes.